Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos en Mateo capítulo 5 y en esta mañana estaremos en el versículo 7 en este mensaje que se titula Los Misericordiosos. Y así, hermanos, de pie y con un corazón reverente, recibimos la palabra del Rey de Gloria que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos, hermanos. Señor y Padre, venimos delante de ti, queriendo, Señor, alabarte, exaltarte, glorificarte. Bendito seas, porque eres el Santo, el Todopoderoso, el misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesús, en quien nos acercamos confiadamente, Señor, en esta mañana al trono de la gracia. Señor, pidiéndote que te compadezcas de tu pueblo, tengas misericordia de él, Señor, y podamos ser esos canales por los cuales otros conozcan de la grande misericordia que tú has derramado en tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que tu palabra nos alimente, nos fortalezca, nos transforme, y también, Señor, que nos confronte, Padre, que nos muestre, Señor, aquello en donde necesitamos ser más como tú. Señor, y te pedimos que, Padre mío, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, produzcas eso en nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. A medida que continuamos nuestro viaje a través de las bienaventuranzas, hemos llegado ya a esta sorprendente declaración de boca de nuestro Salvador. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y solo ellos, alcanzarán misericordia. Aquí, hermano mío, Jesús revela otra característica más de quienes pertenecen a su reino. Un reino que no es de este mundo, marcado por virtudes que se oponen directamente a los valores de la humanidad caída. No va usted a encontrar a ningún hombre mundano, no creyente, sin fe en Jesucristo, que pueda mostrar con su vida ninguna de las características que estamos viendo. Y es que la misericordia en su forma más genuina, hermanos, es un idioma desconocido completamente para el corazón no regenerado. Nuestro mundo habla muy bien el idioma de la venganza. Es rápido para devolver mal por mal y lento para extender gracia. Sin embargo, Jesús llama a sus discípulos a una vida realmente radical y diferente. Una vida que refleja la misericordia de Dios mismo. Y es que ser misericordioso, hermanos, no es meramente un valor moral, no es simplemente un rasgo de nuestra ética, no es, hermanos míos, opcional para el cristiano. Porque la misericordia es el fruto del árbol que crece en el terreno de un corazón verdaderamente transformado por el Evangelio. Esta bienaventuranza nos confronta duramente. Nos hace la pregunta directa, nos atraviesa con esta cuestión. ¿Somos misericordiosos? ¿Hemos comprendido verdaderamente la profundidad de la misericordia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús? ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando decimos misericordia? Jesús al mismo tiempo, hermanos, no se limita solo a confrontar. Él también consuela, porque el tema de la misericordia no es un tema que se pueda anunciar y declarar de tal manera que sea contundente y aplaste por encima a todos los que la escuchen. Muy por el contrario. La misericordia, hermanos míos, conlleva la idea de ese consuelo. Y Jesús hace exactamente lo mismo. A los misericordiosos les da una promesa asombrosa. Recibirán misericordia.
alcanzarán misericordia eterna. Esta promesa, hermanos, no es un ojalá, no es un quizá, no es un tal vez. Es la ciertísima seguridad de un rey amoroso que nunca niega a sus hijos lo que les ha prometido. Hoy, hermanos, mientras exploramos lo que significa encarnar la misericordia en un mundo despiadado, debemos considerar esto: la misericordia de Dios derramada dentro de cada uno de los cristianos no es solo la salvación que ellos necesitan, sino también un llamado a su misión. Esa es la misión del cristiano, porque conocer su misericordia produce un corazón misericordioso. El vivir misericordiosamente declara al mundo la belleza y el poder transformador del Evangelio. Así que profundicemos, hermanos míos, en el texto de esta mañana, confiando en que aquel que nos ha mostrado misericordia también nos enseñará cómo vivirla. Tendremos 4 puntos en esta mañana. Veremos el modelo, el mandato, el motor y el manantial. El modelo de la misericordia, el mandato a la misericordia, el motor de la misericordia y el manantial de la misericordia. Empieza el versículo 7, hermanos, diciendo: bienaventurados. Y recuerde, voy a hacer una pausa aquí solo para recordar algo que hemos dicho antes ya. Recuerde que Jesús está revelando la descripción del carácter de aquellos que ya forman parte de su reino. Vamos a enfatizar esto, hermanos, hasta el cansancio. No está diciendo Jesús: estas son las cosas que alguien tiene que hacer si desea entrar al reino. Está diciendo, está declarando, está hablando y mostrando: estas son las características de una persona. Estos son los rasgos en su carácter de aquellas personas que ya pertenecen al reino de Dios. Y entonces dice él: bienaventurado, es decir, bendecido, dichoso, gozoso, feliz, redimido, salvo. Estas son las personas que son los ciudadanos del reino de Dios. Y entonces, en este texto, hermanos, punto número 1, el modelo de la misericordia. Este, hermanos míos, es el modelo divino de la misericordia. Por lo que primero tenemos que hablar y tener claro qué es misericordia. Si nosotros hacemos una pausa y empezamos a hablar de la misericordia y lo que es misericordia, estoy seguro que muchos de nosotros, o todos que estamos aquí, todos nosotros que estamos aquí, tendremos, hermanos, alguna idea de qué es misericordia. Pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la misericordia? Hermanos, la palabra en el texto original es la palabra griega eleo, cuya traducción al español es, por supuesto, misericordia. A su vez, esta palabra viene del latín y se compone de 2 palabras. La primera es misere y la segunda es cordis. Misere significa miseria. Usted puede identificar esa palabra cuando dice misericordia, miseria. Y la palabra cordis en el latín, de donde viene nuestra palabra misericordia, significa corazón. Podemos entonces entender, hermanos, que la misericordia, al menos tomando solo su significado literal, es tener un corazón por aquellos que están en miseria. Esa es, hermanos míos, la idea literal de la palabra tanto en el original griego, le repito, eleo, como la palabra en latín de donde proviene nuestra palabra misericordia. Es tener un corazón por aquellos que están en miseria. Ahora, hermanos, el entendimiento de lo que es misericordia va mucho más allá que simplemente su sentido literal, es decir, mucho más allá simplemente del significado que la palabra tiene. La esencia de la misericordia la encontramos en el carácter mismo de Dios. Dios tiene un corazón, tiene buena voluntad para quienes están condenados en la miseria del pecado y sus consecuencias, tanto presentes como eternas.
Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios, hermanos, es el modelo de la misericordia. Nadie encarna la misericordia como lo hace nuestro Dios. Dios es un Dios misericordioso. La misericordia, hermanos míos, es algo esencial en la naturaleza misma de Dios. Es un aspecto que no podemos separar del corazón mismo de Dios. Así lo dice, hermanos, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Pasando Jehová por delante de él, ese él es Moisés. Moisés había rogado al Señor, muéstrame tu gloria. Importante aquí, hermanos, Moisés, después de haber pasado 40 días y 40 noches cara a cara con Dios. Dice la Escritura como un hombre habla con su amigo. Después de esto, hermanos míos, Moisés no está satisfecho, quiere más de Dios y le ruega, muéstrame tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? La gloria de Dios es la manifestación de todo su carácter, de todos sus atributos, de todo lo que Él es. Y dice Moisés, muéstrame tu gloria. Dice entonces que pasando Jehová delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos míos, note usted cómo la respuesta de Moisés ante esa parte de misericordia que tuvo el Señor con él, ese deseo de mostrarle a Moisés quién era él. Hermanos, la describe de esta manera Moisés. Dice, fuerte. Él es el Todopoderoso. La presencia misma de la gloria de Dios revela al corazón de Moisés que está delante de un Dios todopoderoso. Y las palabras que salen de su boca son, Jehová, Jehová. Si usted ve el texto, hermanos míos, en su Biblia, eso está entre signos de admiración, lo que quiere decir que Moisés está gritando a todo pulmón esto cuando ve la gloria de Dios, que Dios le permite ver, porque de hecho le dice, no puedo mostrarte mi rostro, porque no hay hombre que me haya visto así y viva. Entonces, hermanos, dice el Jehová, Jehová, fuerte. Y note usted que dice, misericordioso, piadoso, grande en misericordia, que guarda misericordia. Hermanos, Moisés describe al Señor de esta manera y de todas las palabras que usa, 3 de ellas son misericordioso. Al ver el carácter, la gloria de Dios, Moisés dice 3 veces en su descripción, misericordioso. Las demás son fuertes. Las demás son grandes en verdad y todas las demás están conectadas al efecto de esa misericordia. Note usted, piadoso, tardo para la ira, que guarda misericordia a millares y dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos míos, la misericordia es parte esencial del carácter de Dios, y aquel que tiene un encuentro verdadero con Dios, es imposible que no note que Dios es misericordioso. Joel capítulo 2 versículo 13, y algunos de aquí ya deben estar muy bien familiarizados con este versículo. Es uno de los versículos que aparece en nuestro estudio del ayuno. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este es nuestro Dios, amados hermanos. Este es el Señor al que nosotros servimos, al que amamos, el que nos salvó, el que nos rescató, aquel que por nuestros pecados subió a la cruz. No tenemos un Dios airado contra el pecador arrepentido. Tenemos un Dios que es misericordioso. Es decir, que tiene buena voluntad para aquellos que andan en la miseria de su pecado. Que podemos acercarnos a Él como esos mendigos que somos, como esos pobres en espíritu,
Como aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, extendiendo la mano sabiendo que Él no nos dará un manazo para que la quitemos lejos de Él, sino por el contrario, que Él se compadece de aquellos en la miseria del pecado. Salmo capítulo 103, versículos 8 a 12 dicen lo siguiente, y note las veces que se menciona la palabra misericordia y todo lo que va relacionado con este atributo de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y empezamos a notar entonces, hermanos míos, cuáles son esas características esenciales del carácter de Dios cuando se refiere a su misericordia. Y cuáles son, hermanos míos, aquí en el versículo 10 nos dice que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, que no nos ha pagado, que no nos ha retribuido, que no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Hermanos, una cosa es que el Señor extienda su mano a aquel que está en la miseria, y otra cosa es que Dios extienda su mano a aquel que está en la miseria del pecado. Porque no pensemos, hermanos míos, que aquel que está en la miseria del pecado es neutro ante el Dios Santo. No es que esté sufriendo simplemente buscando que alguien le ayude y entonces Dios, que es rico en misericordia, extiende su mano a ayudar. Por el contrario, hermanos, la miseria en el pecado implica, contiene en sí mismo, es parte de esa miseria el estar en rebeldía contra Dios. Para poner un ejemplo, hermanos, no es lo mismo tratar de darle de comer a alguien porque está hambriento que tratar de darle de comer a alguien que tiene una pistola en la mano y le está apuntando. Pero este es el Dios de toda misericordia, que aún nosotros en nuestra rebeldía contra Él, nuestro rechazo contra el Dios bueno que sabe que le necesitamos, hermanos míos, Él extiende esa misericordia de tal modo que dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La misericordia es, por tanto, hermanos, la compasión activa de Dios en su relación con la miseria humana arraigada en su amor de pacto. Y eso es importante, esa parte final, su amor de pacto. Así es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios no es un amor emocional. No es si Dios se siente de alguna manera motivado a amarnos. Un día nos ama y otro día no se siente, miren, Dios no está de humor hoy. Dejemos a papá Dios en paz porque no ha tenido un buen día y tal vez hoy no nos quiera mostrar tanto amor como ayer. Muy por el contrario, hermanos, el amor de Dios es un amor de pacto, es decir, Él promete siempre tener un corazón de amor. No importa las circunstancias, no importa el momento, no importa el día, no importan nuestras rebeliones, no importan nuestros pecados, siempre que estemos dispuestos a ir con un corazón contrito y humillado, el amor de Dios, la compasión, su misericordia está disponible a todo aquel que la busca. Entonces le repito, la misericordia es la compasión activa de Dios. No solo es un sentimiento, es algo que el Señor hace, es una acción a favor de nosotros, hermanos míos, porque esa es la manera en que Dios en su relación con nuestra miseria humana ha decidido por el puro afecto de su voluntad tratarnos, no de acuerdo a nuestras rebeliones y pecados, sino de acuerdo a su bendito carácter santo. No existe modelo, hermanos míos, no existe ejemplo, ni imagen, ni estándar tan perfecto de la misericordia como el ejemplo que nos da Dios. Esto se demuestra, hermanos, en su forma más suprema
en nuestro bendito evangelio. La misericordia de Dios libró a pecadores de la ira y los colmó de gracia en Cristo. Miró el Señor nuestra condición de miseria espiritual y fue movido a misericordia, a darnos entonces gracia en Él. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Hermanos, esto debe alentar nuestro corazón, debe, hermanos míos, traernos consuelo. ¿Qué clase de Dios exigiría obras de justicia para entonces poder amar? Hermanos, no tenemos ese Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, el Dios del Evangelio, no es un Dios que dice: pórtate bien, a ver si un día te dejo entrar al cielo. Eso es una caricatura de Dios. Eso es una blasfemia contra Dios. Ese no es ningún Dios. El Dios del Evangelio actúa de acuerdo y conforme a su bendita misericordia. Dice Tito: no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Consuelo al corazón, hermano, hermana mía, consuelo al corazón. No importa qué grande ha sido tu pecado, estira la mano y pídele a Dios misericordia y Él te la va a otorgar. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y note que ahora empezamos a usar dos palabras: gracia y misericordia. Muchas veces las usamos de manera intercambiable, las usamos como si fueran sinónimos. Quiere decir que pensamos deben significar lo mismo: su gracia, su misericordia. Y hermanos, es entendible que las usemos así porque están íntimamente relacionadas. Pero hay una diferencia esencial que también las distingue. La gracia, hermanos míos, es conceder un favor o un beneficio a alguien que no se lo merece. En ese sentido, Dios en su gracia, dice Efesios capítulo 2, nos dio vida en Cristo. No merecemos tener vida en Cristo. Y su gracia nos da esa vida en Cristo, por medio del Evangelio, por medio de la fe, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la misericordia, hermanos, aunque está, como dije, íntimamente relacionada con la gracia, la misericordia es más bien librar a alguien de la miseria y aflicción que sí se merece. Note entonces: gracia, un favor o beneficio que no te mereces. Misericordia es librar de un mal, de una miseria, de una aflicción a alguien que sí se merece esa miseria. El énfasis está en lo que se otorga y en lo que se quita. Gracia, otorgar algo que es bueno. Misericordia, quitar algo que te hace mal. El hombre, hermanos míos, pecador como es, no merece el favor de Dios y sí merece todo lo que le pasa a causa del pecado, incluida en última instancia la condenación eterna. Cuando nosotros en nuestra rebeldía, hermanos, andamos en pecado, vivimos en rebeldía contra Dios, vivimos en iniquidad, hermanos, esas iniquidades y esos pecados tendrán una consecuencia, muchas veces a corto plazo en nuestro tiempo, y en última instancia para el que no se arrepienta tendrá consecuencias eternas en condenación. Y nosotros decimos: no queremos las consecuencias de nuestro pecado. Y por supuesto, hermanos, no queremos las consecuencias eternas de nuestro pecado. Cuando Dios quita eso de sobre nosotros, está expresando su misericordia. Pero no, hermanos míos, estaría completa la redención si solo quitara el Señor las consecuencias del pecado. ¿Qué cree usted que va a pasar con una persona que peca de continuo y ante las consecuencias de su pecado dice: ay, Señor, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo? Y el Señor en su misericordia dice: voy a quitar las consecuencias duras de ese pecado. Usted sabe muy bien lo que va a pasar. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer.
No ha terminado usted de decir esa frase cuando ya se fue su corazón a buscar más pecado. Por lo tanto, hermanos míos, como dije, no estaría completa la redención si el Señor simplemente expresara misericordia. Pero viene entonces también la gracia. La gracia que, como dice Efesios, nos da vida en Cristo. Y en esa vida está incluida la santificación que nos va a apartar cada día y poco a poco, gradualmente, de ese pecado que en primera instancia nos hizo estar en esa miseria. De tal manera que ambas cosas son necesarias. Tanto la gracia del Señor para nosotros andar en lo que es bueno, como su misericordia para no recibir, hermanos, las consecuencias de la bendita y justa ira de Dios que sí merecemos. La misericordia de Dios, hermanos, no es la respuesta al pecado del hombre, sino la decisión eterna de su soberana voluntad de perdonar a aquellos que no merecen perdón. Todo aquel que se sienta aquí con derecho de decirle a Dios, tienes que perdonarme, no ha entendido nada de su condición, no ha entendido nada de quién es Dios y mucho menos entiende lo que es misericordia. Y Dios, por su carácter misericordioso y lleno de gracia y verdad, por el evangelio, hermanos, Él otorga al pecador arrepentido ambas cosas, misericordia y gracia, hermanos y amigos míos que están aquí. ¿Qué nos impide de correr a abrazar a este bendito Salvador que a manos llenas está dispuesto a colmarnos tanto de misericordia como de gracia? El carácter del pecador, hermanos, también es un modelo. No solo Dios es el modelo de esa misericordia, sino que el pecador y su carácter también son un modelo ¿de qué cosa? De la indignidad del receptor de la misericordia. Es decir, que la misericordia presupone la indignidad de quien la recibe. Recuerde, misericordia, quitar una aflicción, quitar la miseria, quitar las consecuencias perversas del pecado que sí merecemos. Entonces, hermanos, quiere decir que como receptores de misericordia, para que la misericordia sea misericordia, ha de ser otorgada a quien no se la merece. Ese es el modelo que el Señor nos ha enseñado. Y a veces pensamos que somos misericordiosos, o quizá usted está pensando, bueno, en cuanto a misericordia, creo que practico la misericordia. Entonces piensa en esto, usted tiene un corazón para aliviar la miseria de otros que no merecen que usted haga eso por ellos. Esa es la clave. Porque, hermanos, el Señor mismo ha dicho, ¿qué cosa, qué galardón tendrá aquel que ama a quien lo aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿No hacen lo mismo los publicanos? No, hermanos, el reto es mostrar misericordia a aquellos que no se merecen esa misericordia. El orar por aquellos que nos ultrajan y maldicen. Bendecir a aquellos que nos insultan y nos dañan. Eso es misericordia. Y de nuevo, esto es porque el Señor nos muestra ese modelo. Nadie puede jactarse, hermanos, de merecer la misericordia de Dios, sino que Dios en su voluntad decide ser misericordioso, se mueve en su voluntad perfecta a la compasión por el género humano y libera al pecador arrepentido de los efectos mortales de su propio pecado. Dice Romanos capítulo 9, versículos 15 a 16, pues a Moisés dice, aquí Pablo está citando una plática y una conversación que tuvo Dios con Moisés y le dice esto: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos? Quiere decir que no hay manera de hacer alguna cosa. No importa lo que sea, no hay una cosa que sea tan noble que logre ganarse la misericordia de Dios. Es enteramente por su misericordia que no hemos sido consumidos. No podemos decir, Señor, pero tú viste cómo ayudé a aquella viejecilla a cruzar la calle. Tú viste, Señor, a aquel hombre que estaba en necesidad a la orilla de la carretera y cómo me paré a ayudarlo. Seguro eso debe contar en algo el día del juicio y decir, Señor, pero ¿verdad que yo era bueno? No depende del que corre,
No depende del que se esfuerza, no depende de aquel que dice, yo voy a ganar mi entrada al cielo, sino de Dios que tiene misericordia. De Él depende, hermanos. Debemos entonces maravillarnos de la misericordia de Dios, contemplarlo en su misericordia. Él es el modelo de la misericordia, porque para vivir mostrando misericordia, misericordiosamente, primero uno debe darse cuenta de que ha sido sobrepasado, inundado, colmado por la misericordia de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto en esta mañana, hermanos, el mandato a la misericordia. Este es el mandato del cristiano, hermanos, a la misericordia. Dios nos manda a ser misericordiosos. En esta bienaventuranza, este mandato está implícito, es decir, no se ve de forma directa, aunque se sobreentiende. Sin embargo, Dios en su palabra lo ha dicho de manera explícita, es decir, de forma directa en otros pasajes, como por ejemplo en Lucas capítulo 6, versículo 36, que dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y note entonces cómo el mandato no es para aquellos que están fuera del reino y quieran entrar al reino. Es para los que ya son hijos, por lo tanto, ciudadanos de este reino. Repito, Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también, enfatizo, vuestro Padre es misericordioso, refiriéndose obviamente vuestro Padre a Dios. Entonces estos ya son hijos, y como hijos que son, el Señor dice, ¿ven cómo es papá? Así deben ser ustedes. Deben practicar y desarrollar el carácter que ya les fue infundado, ya les fue dado, porque Dios los engendró a ustedes por el Espíritu. Desarrollen eso, hijos míos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Así también lo vemos, hermanos, mismo principio en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice, sed pues imitadores de Dios. Esto es para todos. Todo ser humano va a ser imitador de Dios. No. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Son aquellos que han nacido por el poder del Espíritu, son nuevas criaturas, son parte del reino, son hijos de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué debemos hacer entonces? Versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Inmediatamente conecta Pablo en esta carta a los Efesios ese imitar a Dios como hijos amados con el Evangelio. Es en el Evangelio que ustedes pueden entender cómo han de vivir, cómo deben imitar a vuestro Padre que está en los cielos, que es misericordioso, que es bueno. Vemos entonces, hermanos, que el poder crecer en la práctica de la misericordia es el fruto de un corazón transformado. No puede ser de otra manera. No podemos encontrar a un hombre fuera de Cristo y decir, wow, miren qué misericordioso es este hombre. Porque de manera natural el hombre no tiene en sí mismo el deseo de expresar misericordia. A lo sumo podrá uno ayudar al otro que así mismo lo ayudó a él. Quizá, hermanos míos, haya alguien que pueda ayudar a otro que nunca le ha dañado, que nunca le ha hecho ningún tipo de ofensa. Pero misericordia como Dios la modela, como Dios nos dice que es y como nos manda a imitar, tiene que venir de Dios, porque la misericordia es extendida a aquellos que no se merecen recibir misericordia. Vemos, hermanos míos, entonces que ese es el fruto de un corazón transformado. La misericordia es el resultado inevitable de un corazón que ha sido cambiado por completo por el Evangelio. Es un nuevo corazón. Ese corazón de piedra ya no existe más. Hay un corazón de carne, como nos dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, hermanos. Ese nuevo corazón ahora es un corazón que tiene misericordia. Si bien es cierto, hermanos, que necesitamos todos desarrollar la misericordia, como también hablamos y dijimos con respecto a la mansedumbre, hermanos, pero es innegable que los cristianos tienen ya en su nuevo corazón que les fue otorgado esa característica que viene de Dios mismo. Y nos toca, hermanos, debemos practicarla. Vemos, hermanos, cómo ese fruto del corazón transformado
es exclusivo de los hijos de Dios, es exclusivo de aquellos que han venido a la fe, es exclusivo de los que conocen a Dios, es exclusivo de aquellos que ya han recibido misericordia. En Mateo capítulo 18, vamos a leer este pasaje, hermanos, versículos del 23 hasta el 35. Le repito, esto es aquí mismo en el Evangelio de Mateo, pero el capítulo 18, versículos 23 a 35. Esta parábola se conoce como la parábola de los dos deudores. Jesús enseñaba y entonces dijo, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, hay muchísimas cosas en este pasaje que pudieran llamar nuestra atención, pero solo quiero referirme a algunas. Primero, vemos la gran deuda que este siervo tenía con su señor. Dice el texto que esta deuda ascendía a 10,000 talentos. Obviamente la palabra talento, hermanos, es un tipo de medición o moneda de aquel tiempo, y él debía 10,000 talentos. Hermanos, era una cantidad impagable. Estamos hablando, hermanos, si habláramos en términos de hoy, estaríamos hablando de que este hombre debía millones de dólares. Debía muchísimo. Y bueno, vamos a vender a tu esposa, vamos a vender a tus hijos, vamos a vender todo lo que tienes, te vamos a echar en la cárcel hasta que termines de pagar. Y este siervo sabía lo que estaba sucediendo, esa deuda nunca la iba a poder terminar de pagar. Ese hombre iba a estar en la cárcel y se iba a morir y todavía no iba a poder pagar toda la deuda que debía. Entonces fue motivado a decir, por favor, te suplico, Señor, perdóname, ten paciencia, yo veo qué hago. El Señor sabe, su rey, su Señor sabe. Dices, hombre, no me vas a poder pagar. No te puedo decir, está bien, ¿sabes qué? Dame tu número de tarjeta, te voy a ir descontando cada mes ahí algo hasta que termines. No, hermano, porque él sabía, no me puedes pagar. No hay nada que me puedas pagar realmente, así que lo que voy a hacer es simplemente perdonarte. ¿Está bien? Dice la Escritura, movido su Señor a misericordia, entonces lo libera. ¿Y qué pasa? Que viene entonces y ve a este otro consiervo suyo que también le debía algo. ¿Cuánto le debía? Dice la Escritura. Dice ahí que que le debía 100 denarios. 100 denarios, hermano. 100 denarios no es nada. Haga de cuenta que le debía, no sé, unos $100.
Y él, págame, págame, págame. Dice, ten paciencia conmigo. Ahorita la cosa anda mal, mira, te lo voy a pagar. Solo tenme paciencia, de verdad te lo voy a pagar. Ah, no, me pagas hoy, me pagas ya. Al punto en donde, ¿qué hace este hombre? Lo entrega a las autoridades. Este hombre me debe, no me paga. ¿Puede pagar? No puedo pagar, no ahora. Pero si tiene paciencia conmigo, se lo voy a pagar. El hombre está exigiendo su dinero ya. Así que, pues como no puede pagar, a la cárcel. Hermanos, ¿estamos viendo lo que está pasando aquí? Por eso es que cuando se entera su señor, le dice, siervo malvado. Y esa palabra malvado nos habla de la naturaleza que se encuentra en ese hombre. Eres un malvado. No es simplemente que estás haciendo algo que está mal. La palabra aquí no se está refiriendo, hermanos míos, simplemente a la acción de ese hombre que estaba haciendo algo que estaba mal. El Señor identifica cuál es el problema de este hombre. El problema no es que tu acto sea un acto perverso o malo o incorrecto. Es que tú eres un malvado. ¿Por qué? Porque ¿cómo rogaste para que yo te perdonara tu deuda? Y una vez que te la perdoné, pero lo primero que hiciste fue ir a buscar a ese hombre que te debía y exigirle que te pague. Y lo echaste en la cárcel en vez de tener misericordia como yo la tuve de ti. Hermanos, el Señor es claro. Termina el Señor la parábola y conecta instantáneamente a qué se refiere realmente el Señor. Dice él en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El mismo Señor, hermanos, cuando sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué más? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, así es esto en el reino. No es posible recibir misericordia y ser tan perverso y malvado para no poder, hermanos míos, extender misericordia a otros. Ahí está el mandato de la misericordia, en donde el Señor dice, si usted ha sido receptor de misericordia, ¿cuál es el problema cuando otros le deben algo? Y voy al punto en donde Jesús conecta esto. Dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿No es cierto que ante la ofensa de alguien, incluso los cristianos muchas veces se vuelven rencorosos, amargados? Ya no quieren hablar con aquella persona que me ofendió. Es que es una esto, es que es un esto, es un lo otro. Es que mira, y yo que le he ayudado antes, pero mira cómo paga. Dice el Señor, ¿no te estás dando cuenta de las ofensas que tú en tu vida has cometido contra Dios? De la deuda que tenías conmigo y que te he perdonado. Que no vas a pagar en el infierno en condenación eterna por el simple hecho de mi misericordia. Pero al hermanito tal, a la hermanita tal, la han ofendido. Es que ni siquiera me miró, es que ni me saludó. Es que ya no voy a regresar a la iglesia porque, hermanos, es que parece que estamos hablando de gente adolescente, de muchachos, de infantiles, de niños. Un cristiano verdadero ha sido receptor de la más grande misericordia. De tal manera que sabiendo y entendiendo que le han perdonado. Hombre, que un día no me miren o que me hablen mal, no pasa nada. Usted no es el centro del universo. Usted no sabe si aquella hermana o hermano que quizá le habló de una manera que no debe, o el tono no le gustó, o simplemente lo ignoró. Usted no sabe si está teniendo un buen día, si se siente bien, si está mal de salud, si tiene problemas y está por... Hermanos, no sabemos. No estoy con eso justificando el hecho, hermanos, de que no nos mostremos unos a otros esa mansedumbre, esa cordialidad, ese amor. Hermanos, pero somos humanos. Y lo que debemos hacer, dice Jesús, es extienda misericordia.
¿Le han ofendido? Extienda misericordia. Esa es la característica de un hijo de Dios. Esas expresiones de misericordia, hermanos, deben ser prácticas. Obviamente nos dice el Señor aquí en su palabra, en este texto que hemos leído, en este pasaje, refiriéndose específicamente a las ofensas los unos con los otros. Sin embargo, hermanos, las expresiones de misericordia de manera práctica abarcan básicamente tres categorías, o pudiéramos nosotros, para entenderlas, dividirlas en tres categorías. Podemos nosotros expresar misericordia, hermanos, en la atención de tres categorías de necesidades. Pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades espirituales y pueden ser necesidades relacionales. La misericordia se extiende, hermanos, a las necesidades físicas cuando nosotros podemos procurar el bienestar, aliviar, hermanos, la miseria, cuidando a gente que está hambrienta, a gente que está enferma, a gente que padece escasez. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7 nos dice, este es el Señor hablando a través de Isaías: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El Señor hace estas preguntas, son preguntas retóricas. Está diciendo el Señor, esto es lo que verdaderamente yo quiero. Y recuerde que en este pasaje en Isaías el contexto es que el pueblo ayunaba y lloraba porque estaba en aflicción y decía, ¿pero qué hemos hecho mal? Si cumplimos con todo lo que el Señor quiere. Y dice el Señor, ¿cómo? Ustedes afligen y demudan su rostro y aguantan hambre, pero al mismo tiempo ustedes oprimen a los que vienen de fuera, los esclavizan, los lastiman, les ponen yugo encima, están hambrientos y no los alimentan. Hay pobres que no tienen dónde vivir y los echas. Y cuando ves al desnudo que no tiene con qué cubrirse, volteas la cara. Y cuando tu hermano está en necesidad, te escondes de él. Hermanos, esto no es misericordia. Es decir, necesitan desarrollar misericordia. Una de esas áreas o categorías de la misericordia tiene que ver con las necesidades físicas. Y si bien es cierto, hermanos, que no todos tenemos los mismos medios para saciar al hambriento o para ayudar a una persona enferma o para vestir a alguien desnudo, si bien es cierto que no todos contamos con los mismos recursos, hermanos, Dios no nos está llamando a que demos más allá de lo que hemos recibido, sino precisamente porque hemos recibido, de lo que hemos recibido podemos dar algo. Quisiéramos decir, tenemos los medios para saciar el hambre mundial, que no hayan hambrientos en el mundo, que no hayan pobres en el mundo. No podemos, pero algo podemos hacer. Y hermanos, y me sorprende cómo el Señor en esta reprensión que hace a su pueblo dice, y todo esto, dice, y te escondes de tu hermano. Cuando usted lee el contexto, esto pasaba. Aquel hermano está en necesidad. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a darme la vuelta para allá. No vaya a ser que mi hermano me diga, tengo necesidad, y me voy a tener que ver en la necesidad yo de darle. Te escondes de tu hermano. ¿De qué maneras muchas veces nos escondemos de nuestros hermanos? Hermanos, literalmente parece que algunos se esconden, no los vemos nada más que el domingo. ¿Dónde están? Escondidos en algún lado. ¿Por qué? Porque probablemente no forman parte del reino, probablemente no están conectados y aman a sus hermanos, probablemente no tienen una relación viva con la iglesia a través de la palabra, a través del evangelio por el Señor Jesucristo. Y cuando vienen, pues los vemos el domingo. Y muchas veces no los vemos hasta 2 domingos después. Algunos ya uno les va agarrando el patrón, ¿no? Vino hoy, no viene el siguiente. Viene el siguiente. 2, 3 más. Lo volvemos a ver por acá. ¿Dónde están? Pues yo creo que escondidos, hermanos. ¿No? Nos escondemos de nuestros hermanos cuando, por ejemplo, no nos atrevemos a preguntar cómo está. No vaya a ser que nos diga que mal. ¿Y qué hacemos? No nos atrevemos a preguntar, ¿cómo le puedo ayudar? No vaya a ser que me diga así, así, así. ¿Y qué hago?
Y dice el Señor, eso no me agrada. No te escondas de tu hermano, físicamente no te escondas, y tampoco en tu corazón te escondas para no extender misericordia. La misericordia también atiende, hermanos, necesidades espirituales como el perdón, la paciencia, dirigir a otros a Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Ya habíamos citado esto cuando hablábamos de la mansedumbre. Y de nuevo esto también va conectado, porque recuerde que las bienaventuranzas van enlazándose una con otras, no están separadas. Usted no puede decir, soy misericordioso pero no soy manso, sino que estas son las características que valga la redundancia, el carácter del cristiano tiene. Entonces, vemos ahí que la misericordia abarca también, hermanos, esas necesidades en donde nuestros hermanos, los que nos rodean, incluso los inconversos, necesitan palabra, necesitan al Señor, necesitan ánimo. Hermanos, necesitamos crecer en misericordia así. Lo hemos dicho antes. ¿En dónde está el sostén, el sustento que nuestra alma necesita? En la palabra. Entonces, cuando mi hermano necesita ser escuchado, cuando mi hermano está pasando por algún problema, por alguna carga, por algún dolor en lo espiritual, ¿qué necesita de mí mi hermano? Necesita de mí que yo le diga, ya vas a ver que todo va a salir bien. Eso me lo puede decir cualquier inconverso. Mi alma necesita la palabra de Dios. Necesito, hermano, que nos sentemos y me muestres la Biblia, que me digas la verdad, porque muchas veces me ofusco, me olvido, estoy confundido, estoy adolorido, mi alma no puede ver bien. Pero cuando tú vienes y dices, hermano, recuerda la palabra, mira qué dice, mira qué enseña. Estamos mostrando misericordia a aquel que tiene una miseria en ese momento, y esa miseria es espiritual. Y necesita ser confortado con la palabra, exhortado con la palabra, animado con la palabra. Es decir, hermano, vamos para adelante. No escuches las voces del enemigo. Mira a tu Señor, mira a tu Salvador. Esos son actos de misericordia, hermanos. ¿Sabe por qué muchas veces no hacemos eso entre hermanos? Y debiéramos hacerlo constantemente y más seguido. Porque requiere tiempo. Ay, tiempo no tengo. Sentarme a escuchar 2 horas el problema de mi hermano, si mis problemas tengo yo. Dice, no, hermanos, hay que mostrar misericordia. Las necesidades, hermanos, que la misericordia también puede atender son esas necesidades relacionales. Soportarnos los unos a los otros, perdonarnos como Cristo nos perdonó. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué dice? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? Para soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, atención, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esto es para cristianos. Esto es para cristianos porque dice, de la misma manera en que Cristo os perdonó. No espere esto de alguien que no es creyente. Esto es de alguien que es cristiano porque ha entendido el perdón que ha recibido. Ha entendido que sin Cristo está condenado. Y bendito sea nuestro Salvador, que por su amor, por su compasión, por su misericordia nos ha rescatado y por su gracia nos ha metido al cielo. Nos perdonó nuestras ofensas. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Dice Dios a través de Pablo aquí en Colosenses. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, la misericordia, la realidad es que es muy costosa. Requiere sacrificio, requiere humildad, requiere amor. Pero tenemos que recordar que si bien es verdad que tenemos ese mandato de Dios de expresar y mostrar misericordia, ese costo tan alto que es la misericordia ha sido pagado ya por Cristo, quien se sacrificó en humildad y por amor, y así derramó a manos llenas su misericordia sobre quienes ha redimido. Quien retiene la misericordia solo para sí. Dice, gloria a Dios, yo soy cristiano, yo he sido perdonado. Hay que los otros vean qué hacer. Yo ya tengo mi pase al cielo, nada más estoy esperando que llegue el día.
Hermanos, el que retiene la misericordia solo para sí, lo que declara es que el sacrificio de Jesús no es suficiente para saciar su propio corazón. ¿Por qué? Imagínese que a usted se le da una cantidad de dinero y usted la atesora. Usted no la quiere gastar. Usted cuida mucho eso porque usted piensa, es que si empiezo a gastar, se me va a terminar todo. Me voy a quedar sin nada. Y quieren hacer exactamente lo mismo así con la misericordia de Dios. No, gracias a Dios ya me perdonaron. ¿Sabe por qué yo no me involucro en la iglesia? Porque luego hay de problemas en la iglesia. No, así estoy bien. Yo con mi Señor, viera qué bonito cuando estoy leyendo la Biblia en la casa, tranquilo. Yo adoro a mi Señor, le alabo, leo la Biblia al año 3, 4 veces. Pero yo meterme en la iglesia así como que más involucrado, mejor no. He tenido muy malas experiencias. ¿Qué está diciendo esa persona? Está diciendo, no vaya a ser que la misericordia se me acabe. Porque mostrar misericordia a los demás, prefiero disfrutar la misericordia que Dios ya me ha dado. Yo solito en mi casa. Ahí le veo los domingos, hola, ¿cómo está? Bien, Dios le bendiga, bye. Boom, nos vemos el próximo domingo. Hermanos, lo que está diciendo esa persona es, no es suficiente la misericordia que Dios nos dio. Se me puede acabar. No puedo extenderla a los demás. No voy a hacer que de tanto extenderla un día yo me harte y se acabe. No has entendido entonces de qué se trata la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos míos, es infinita, es eterna. Se te ha dado de tal manera que es inextinguible. Nunca te vas a acabar la misericordia que Dios te ha dado. Mientras más misericordia extiendes, más misericordia el Señor pone a tu cuenta. Más misericordia recibes. Constantemente hay un influjo de misericordia porque eres misericordioso con los demás. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a extender misericordia a otros como Cristo ha sido misericordioso con nosotros? O decimos no, la verdad no. Porque si la respuesta es no, estamos ante una grave situación. Porque probablemente no has nacido de nuevo. Muy probablemente no has conocido al Señor de toda misericordia. ¿Necesitas ser motivado a extender misericordia a otros? Probablemente todos lo necesitamos. Porque de nuevo, si bien es cierto que tenemos esa misericordia que nos ha infundido Dios en nuestro corazón, es necesario desarrollarla, practicarla, ponerla en acción. Lo que nos lleva al siguiente punto, el motor de la misericordia. Hermanos míos, es aquello que mueve la misericordia que hemos recibido a ser extendida a los demás. Dice el texto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, alcanzar misericordia nos debe impulsar a ser misericordiosos. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender que todos tenemos una cita en el tribunal de Cristo. Todos tenemos una cita en el que compareceremos ante el juez que es creador de todas las cosas y vamos a dar cuentas. ¿Cómo quieres tú pararte ese día delante del Dios poderoso? ¿Cómo quieres tú dar cuentas ese día? ¿Quieres ser tratado de acuerdo a lo que te mereces? ¿O prefieres ser tratado de acuerdo a su misericordia? Hermanos, pero por supuesto que necesitamos nosotros poner nuestra mirada en la misericordia de Dios. Porque Dios no lo quiera. Llega ese día y lo único que tenemos es hacer justicia con este pecador. Estaremos condenados. Y no hay manera de revertir ese veredicto. Será eterno. Sin embargo, dice el texto que los que son misericordiosos alcanzarán misericordia. Lo mismo nos dice Santiago de una manera un poco más explícita. En el capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Inmediatamente aquí Santiago conecta el hecho de que debemos ser misericordiosos y debemos ser movidos a ser misericordiosos, pensando en que un día nosotros estaremos en un juicio y queremos ser tratados con misericordia.
Está diciendo el texto, hermanos, entonces, que más me vale ser misericordioso, si no Dios no me va a tratar con misericordia. Está diciendo el texto, hermanos, está diciendo el Señor, échenle ganas y muestren misericordia a otros. Porque si no muestra misericordia, cuando usted llegue, mire, le voy a estar esperando y sin misericordia. No, hermanos, sabemos que no se trata de una salvación basada en obras, eso lo sabemos, sino del reconocimiento de que la misericordia de Dios fluye libremente hacia quienes la extienden. Los misericordiosos, hermanos, lo que están haciendo realmente al ser misericordiosos y alcanzar misericordia es su unión con Cristo, quien nos asegura que el que ha recibido misericordia de Dios aquí en la tierra la seguirá recibiendo en la eternidad. Hemos dicho ya eso. No son cosas que necesitamos nosotros hacer en nuestras fuerzas para que el día que estemos delante de Dios, como resultado de eso, entonces el Señor va a ser misericordioso. No es así, sino que ya han recibido misericordia. La idea aquí, hermanos míos, es más bien, como el título de este punto puse, hermanos, nos debe mover, es un motor que nos debe impulsar a desarrollar esa misericordia de la que hemos recibido de Dios. Podemos entenderlo, hermanos, de la siguiente manera. La misericordia que extendemos a otros hoy es el anticipo innegable que garantiza que esa misma misericordia que hoy yo practico estará conmigo en el día del juicio, porque Dios me dio el anticipo desde ya. Tengo que verlo como aquello que me garantiza una seguridad en Cristo de decir, Señor, tú has hecho esto en mí. Quiere decir que si aquí, en mi estado caído, aquí con todos mis pecados, aquí con todas mis luchas, tengo un corazón, Señor, que se parece al tuyo cada día. Tengo un hambre de ser como tú. Y específicamente en el tema de la misericordia, esta es la garantía de que el día del juicio, esta misericordia que tú me has dado estará conmigo. No me apartaré de ella, ni se apartará de mí. La misericordia de Dios, hermanos, es nueva cada mañana. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Podemos confiar en eso, hermanos. Los misericordiosos entonces deben vivir con la seguridad de que recibirán misericordia, porque ven claramente cómo ha transformado su corazón aquí y ahora, sabiendo así que nunca agotarán la misericordia de Dios hacia ellos. Siempre habrá más misericordia de parte de Dios que la que podamos nosotros extender a otros o la que podamos necesitar. Los que caminan en misericordia hoy, hermanos, se mantendrán de pie en misericordia hasta el día final, porque ellos son los sostenidos por la fiel compasión del Rey que les ha otorgado esa misericordia. Punto número 4 en esta mañana, hermanos, el manantial de la misericordia. Hermanos, ¿cuál es el manantial de donde fluye el agua de la misericordia? ¿Usted conoce un manantial, un ojo de agua en donde va brotando debajo de la tierra y no para, y no para, y no para? ¿Cuál es ese manantial cuando nos referimos a la misericordia que Dios derrama sobre nosotros? Hermanos, es el Evangelio mismo. El Evangelio es el fundamento de la misericordia, por lo cual debemos vivir conectados e inmersos constantemente en el Evangelio todos los días. Esto no es solo para aquellos que no han creído. Esto es para los que creen. Necesitamos recordarnos el Evangelio, necesitamos creer el Evangelio, necesitamos crecer en el entendimiento del Evangelio, necesitamos mirar cómo la cruz de Cristo es ese manantial de donde fluye incansablemente el agua de la misericordia. ¿Por qué? Porque todavía fallamos, porque todavía pecamos, porque todavía nos cuesta, porque todavía ofendemos, porque todavía guardamos rencor contra los que nos ofenden, porque constantemente, hermanos míos, somos tentados. Necesitamos de las aguas de gracia y de la misericordia de Dios en el Evangelio. Mire que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En pocas palabras, Pablo está diciendo, hermanos, les suplico, se los ruego, vivan de manera que ustedes reflejen el evangelio que les salvó. Intencionalmente, hermanos, omití una parte de ese versículo. ¿Sabe cuál es? Dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dice, usted no puede vivir la vida cristiana si no se aferra y abraza la misericordia del evangelio. Por eso Pablo no dice simplemente como leí al principio: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. No se puede vivir sacrificialmente una vida dentro de un mundo despiadado. Por eso Pablo aclara, enfatiza y pone estas palabras: os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por lo que hizo Jesús en esa cruz. Os ruego por el sacrificio que el Hijo de Dios encarnado, perfecto y sin pecado, sufrió por ti. Ese es un manantial constante de misericordia. Cuando te sientas, hermano mío, tentado a no mostrar misericordia, corre a la cruz y mira lo que hizo Jesús por ti. Corre a la cruz ante cualquier problema, ante cualquier opresión, y nunca dudes que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nunca dudes que ese torrente de agua que surge de ese manantial que es la misericordia de Dios está disponible constantemente como una agua fresca que va a alentarte, limpiarte, lavarte para que sigas adelante. Nuestro problema es que negamos, hermanos míos, muchas veces como cristianos el correr al evangelio nuevamente. Y decimos, es que ya lo sé, es que ya lo sé. Sí, es que murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Ya lo escuché. Sí, es que murió y fue resucitado al tercer día y volverá con poder y gloria para venir por los que le aman. Sí, ya lo sé. Pues con esa actitud no parece que sepas absolutamente nada del evangelio. Porque cuando uno se acerca al evangelio, hermanos míos, de tal manera que sabemos que es por las misericordias de Dios, el acercamiento es otro. Uno se arrastra para poder abrazarse esa cruz y decir, Señor, ayúdame por tus misericordias. Ayúdame, Señor, solo tú puedes ayudarme, no por lo que yo he hecho, no porque me lo merezca, sino por tus benditas misericordias, sin importar la situación que estoy viviendo, sin importar las aflicciones de este mundo. Tu palabra dice, confiad porque he vencido al mundo. En este mundo tendréis aflicción, pero yo lo he vencido. ¿Y cómo lo venció Jesús? En la cruz, hermanos, en el evangelio. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Se da cuenta lo que pide Dios? De acuerdo al profeta Miqueas, que es Dios hablando por Miqueas. Señor, ¿qué pides de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que yo haga? Hago un montón de cosas. No tengo ni tiempo, Señor, para vivir esa vida cristiana que tú pides. Dice el Señor a través de Miqueas, repito, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pido? Dice el Señor, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Toda misericordia, hermanos míos, debe fluir, debe brotar, debe originarse en el centro mismo del evangelio. Y todo acto de misericordia que nosotros hagamos debe hacerse por y para el evangelio. Porque hasta este momento no habíamos tocado esto, no habíamos llegado al punto. No es simplemente, hermanos, extender la mano con un bocado de pan para el que tiene hambre. Usted puede saciar ese estómago hambriento. Igual esa persona llega al infierno sin el evangelio. Usted puede decir, hay tantos necesitados en tal lugar. Pues pongamos un dinero todos y empecemos a escribir cheques y tenga, mire cuánta misericordia. Igual usted sacia esa necesidad económica y la gente termina en el infierno. Todo acto de misericordia debe hacerse por y para el evangelio.
motivado por el Evangelio, para que el Evangelio sea conocido y en última instancia hagamos lo que el Señor hizo con nosotros, quien en su misericordia nos libró de la miseria de nuestro propio pecado. En Mateo capítulo 9, versículo 11 a 13, se nos narra algo, hermanos, impresionante de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Qué vieron los fariseos? Nada más y nada menos esto. Jesús se dirige a Mateo, que era cobrador de impuestos, y lo llama, sígueme. Mateo deja su puesto como cobrador de impuestos y entonces va a su casa con Jesús. ¿Y qué hace Mateo? Hermanos, lo que muchos de nosotros quizá no hacemos. Va y le dice a todos sus amigos, vengan a la casa, vamos a comer, hay un hombre que me llamó, quiero que lo conozcan. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Otros igual que él, publicanos y pecadores. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Pero qué es esto? Van con sus discípulos y le dicen, ¿cómo es que tu maestro come con publicanos y pecadores? De hecho está ahí en el versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y dice el texto en el versículo 12, al oír esto Jesús, note esto, los fariseos no quieren hablar con Jesús. Van y ataquemos a los discípulos, a ver qué nos dicen ellos. Pero Jesús dice, esto es conmigo. Dice, al oír la pregunta que estos fariseos están haciendo a sus discípulos, él interviene y dice, él contesta, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Usted conoce esa frase. Los sanos son los que necesitan un médico, no los sanos necesitan un médico sino los enfermos. Pero les dice esto a los fariseos en versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Les da una orden a los fariseos. Les dice, aprendan qué es misericordia. El hecho de que Jesús esté ahí metido con este montón de gente que era despreciada por el pueblo porque son cobradores de impuestos, gente que era engañadora, ladrona, de lo peor que existía en la sociedad judía. Les dice Jesús, ¿saben por qué estoy entre ellos? Aprendan qué es misericordia. Dejen de estar criticando porque estoy acá sentado comiendo, porque ustedes no tienen ni idea de lo que significa ser misericordioso. Lo que hizo Jesús es citar Oseas capítulo 6 versículo 6 que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En este pasaje, hermanos, Dios reprendía a Israel una vez más por centrarse en la letra de la ley, pero ignorar completamente el espíritu de la ley. ¿Qué es eso? Dios, hermanos míos, quiere el amor y la misericordia entre su pueblo. No simplemente que cumplan una serie de reglas o que eviten las cosas que están prohibidas. Sacrificio y holocausto representan esos rituales que la gente religiosa hace, esas costumbres religiosas que los religiosos tienen, pero que carecen de significado, que son completamente vacíos. Y Jesús reprende a estos fariseos que amaban esas tradiciones religiosas y que amaban esos rituales y esos sacrificios y esos holocaustos y decían, miren cómo nosotros estamos bien con Dios. No como esos pecadores que no conocen a Dios. No tenían, hermanos, compasión por las almas de los hombres. Esta situación volvería a ocurrir, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículos 1 a 8. No voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero usted conoce seguramente el pasaje. Jesús está con sus discípulos predicando y es un día sábado muy bonito. ¿Y qué pasa con los discípulos? Tienen hambre. Estos muchachos tenían hambre a cada rato, hermanos. Tienen hambre. Y Jesús no para, Jesús sigue. Vamos a la siguiente aldea. Vamos a la siguiente aldea. Entre una de esas aldeas el hambre es tan fuerte que los discípulos, ¿qué hacen? Empiezan a arrancar las espigas de trigo y les hacen así entre sus manos para sacar el grano y tirar la cáscara. Y empiezan a comérselo. Y los fariseos, ¡ah! Es sábado.
¿Usted sabía que hacer así las manos en sábado es considerado trabajo? Rompió la ley. Usted rompió la ley. Violó el mandamiento. Y vuelven a cuestionar a Jesús, hermanos míos, en este pasaje. Los vuelven a cuestionar, hermanos. Y dice, ¿cómo es que tus discípulos violan el día de reposo? A lo que Jesús responde, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no los condenarías. Vuelve el Señor a decir, no se trata de reglas, no se trata de mantenerse puro, sin violar la ley, siguiendo esas prohibiciones, no toque, no agarre, no diga, no haga. Se trata del corazón. Sí saben ustedes, fariseos, qué estamos haciendo yo y mis discípulos, yendo de aldea en aldea predicando el evangelio para salvación de los hombres. Y estos muchachos tienen hambre, que coman, porque hay gente que necesita escuchar la palabra. Entonces, hermanos, muchas veces somos así. Nos centramos en, ay, pero mira, hay que esto, hay que aquello. Pregúntate, ¿conoces qué es misericordia? Porque por la misericordia, hermanos, podemos hacer lo que Jesús dijo. No condenamos a aquellos que tienen un corazón para Cristo, a pesar muchas veces de una inmadurez, a pesar muchas veces de un poco entendimiento de muchas cosas. Usted estaba igual o peor, hermano, yo mismo. Y gloria a Dios que el Señor nos abrió los ojos y nos ha dado entendimiento y estamos creciendo. Pero igual hay unos más pequeños que no saben. ¿Y qué va a decir usted? ¡Ah, mira lo que hice! Pues claro, así estabas tú. Mírate en el espejo de tu pasado. También eras así. Misericordia y no sacrificios. Hermanos míos, la misericordia, para finalizar, comienza en la cruz. Hermanos míos, la misericordia proclama el evangelio. Vivir misericordiosamente señala a los demás al Salvador misericordioso al que los estamos llamando o debemos estar llamando. La misericordia adorna el evangelio con evidencias visibles de su poder. En alguna ocasión algún predicador dijo que es imposible predicar o pretender predicar las doctrinas de la gracia sin gracia. Hermanos, estoy convencido de que este es el punto. Es imposible, hermanos míos, tratar de decirles a otros que vengan y que abracen a un Salvador misericordioso si somos inmisericordes. Dicen, no, gracias, estoy bien como estoy. Peor me va a ir si me meto en la secta en la que estás. Mira nada más cómo eres. La misericordia, hermanos, es el idioma del reino de los cielos que debe oírse por todas partes a través de las vidas de los redimidos de Dios que le señalan a este mundo en misericordia la infinita compasión del Rey Jesús. Así que, hermanos, vayamos al mundo como mensajeros de la misericordia. Vayamos al mundo como embajadores, como heraldos del evangelio, proclamando que Cristo es el Rey misericordioso que está dispuesto a salvar pecadores. Y hagámoslo, hermanos, de palabras y de acciones. Como conclusión, hermanos, la misericordia de Dios muestra a su pueblo a través de Cristo, en tanto Él es el fundamento como el combustible de su misericordia. Y, hermanos, eso nos distingue como verdaderos ciudadanos del cielo. Debemos reflexionar sobre la misericordia que Dios nos ha dado en la salvación. Debemos renovar nuestro compromiso con el llamado a vivir mostrando a otros misericordia sin importar el costo. Y debemos también regocijarnos en la promesa de que la misericordia que damos a otros jamás superará la misericordia que recibimos de Cristo. Así que no tenga miedo con expresar misericordia. Dé misericordia, extienda misericordia constantemente a manos llenas. Nunca vamos a acabarla. Hay más misericordia mientras más damos a los demás misericordia. Esto, hermanos míos, de nuevo, solo puede hacerse por el evangelio. Esto, hermanos míos, solo puede hacerse por creer que Jesús es el único que puede salvarnos, el que murió en la cruz, el que pagó por los pecados de todos aquellos que en Él creen. Hermanos, y que cuando ponemos nuestra fe en Él, no seremos avergonzados. Creamos en Jesús.
Gritémosle al mundo, tengo un Salvador, se llama Jesucristo. Si usted no está en Cristo, venga a conocer al Salvador misericordioso que Él es. Venga a recibir misericordia para que el día de mañana, cuando usted se presente en ese juicio al que todos vamos, sea usted tratado con misericordia por parte del juez y no que haga justicia en contra suya en tanto usted no se arrepintió. Arrepiéntase hoy y crea en Jesucristo para perdón de pecados y heredará la vida eterna. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu palabra y por supuesto, Señor, por la infinita, profunda y eterna misericordia con la que nos salvaste. Señor, te pedimos perdón porque, Señor, ninguno de nosotros puede decir que hemos mostrado tanta misericordia como la que nos has dado. Y probablemente, Señor, nos haga falta ejercitar esa misericordia tanto, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, basándonos precisamente en tu misericordia, Señor, que produzcas en nosotros esos frutos que te agraden. Señor, que podamos ser de un carácter como el de tu Hijo y que cuando hablemos con otros acerca de nuestro Salvador, podamos mostrar efectivamente, Señor, esa garantía, esa evidencia de la misericordia de Él, porque nosotros la llevamos y la extendemos a otros. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos para la salvación de las almas. En el nombre de Jesús. Amén.